14 de septiembre de 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Raúl Tello, asambleísta del movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización. Pedido de juicio político a Gustavo Yarc, presidente del Consejo de la Judicatura, por numerosos casos de interferencia en la administración de justicia, a la que la Constitución garantiza independencia externa e interna. Hay nuevas denuncias, lo revisaremos. También nos acompaña Guillermo Celi, asambleísta nacional por Suma. El movimiento Suma propuso en la campaña electoral una consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué posición tiene respecto a la consulta que convocará el presidente de la República? Y también nos va a acompañar María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores. La posición del gobierno nacional en la crisis venezolana y la doctrina Roldós. La agenda presidencial en las Naciones Unidas y la cooperación de Naciones Unidas en la Estrategia Nacional Anticorrupción. Todo esto lo analizaremos el día de hoy. Bienvenidos. Jorge Guatet, coordinador de empresas públicas, anunció el cierre de la empresa nacional minera y la cementera estatal como parte de las medidas para la reducción de gastos que impulsa el gobierno. La meta es cerrar el año con una reducción de gastos por 180 millones de dólares. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo, o el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció una revisión especial al funcionamiento de todas las empresas públicas. Tras 10 años de creación, la Cementera Nacional es una de las empresas públicas que dejará de funcionar hasta diciembre próximo como parte del plan de austeridad que impulsa el gobierno de Lenín Moreno. El coordinador de empresas públicas, Jorge Guatet, hizo el anuncio y señaló que la empresa minera nacional, ENAMI, creada en el 2010, también cerrará. Me acuerdo, ENAMI, nos topamos, era una empresa que tenía 14 gerencias, eso terminó en 7 gerencias. Hoy estamos planteando la eliminación de esta empresa pública. Eso le va solamente en esa eliminación, le estamos ahorrando a la caja fiscal aproximadamente 7 millones de dólares. Mientras que el ministro de Trabajo aseguró que se revisan la estructura organizacional de las empresas públicas y se eliminarán los puestos vacantes. Estamos recibiendo todavía el detalle del número de vacantes de las distintas instituciones para verificar, previo informe técnico del Ministerio de Trabajo, si es que cabe que sigan ocupándose, que sean ocupados o si cabe la eliminación de las mismas. Paralelamente se informó que en las 21 empresas públicas que existen se han iniciado un proceso de venta de activos y optimización de funciones. Alfredo, muy buenos días. Muy bien, Wendy. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. La austeridad anunciada por el gobierno debe ser proporcional al monto del déficit fiscal y al Producto Interno Bruto, pues lo que se anuncia apenas llega al 2 por mil del Producto Interno Bruto. Eliminar instituciones innecesarias no es difícil cuando se ofrece descartar trámites que afectan competitividad, producción y generación de empleo, pues esa tramitología la inventaron para justificar a una nueva burocracia que, aparte de apoyar a Alianza País, tiene muy poco que hacer. Yachay es un ejemplo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Se han presentado numerosos casos de injerencia en la administración de justicia por parte de jueces que son presionados por el gobierno a través del Consejo de la Judicatura. Estos casos hay que investigarlos a fin de establecer la verdad. Y esta investigación corresponde a la Asamblea Nacional, según señala la Constitución de la República en su artículo 179, que podrá fiscalizar y juzgar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Competencia que no tiene la Asamblea sobre los jueces de la Corte Nacional para no interferir en la justicia, que es privativa de jueces. El Consejo de la Judicatura, en cambio, tiene competencias administrativas. Raúl Tello, asambleísta del movimiento Unidos por Pastaza, es uno de los solicitantes del juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, muchas gracias. Un saludo desde la tierra de la canela, desde Pastaza. Efectivamente, lo que ha ocurrido en el país es una metidura de mano en la justicia ecuatoriana, de acuerdo a lo que el propio expresidente de la República, Rafael Correa, le manifestó al país y al mundo. Y precisamente esa mano en la justicia ecuatoriana ha sido Gustavo Yal, la que ha permitido la falta de independencia y una clara injerencia en la justicia ecuatoriana por parte del Ejecutivo en los daños del correísmo. Ahora, partamos de una realidad. Estas denuncias deben ser comprobadas por órgano competente, que en estos casos es la Asamblea Nacional, considerando, según el debido proceso, que puede haber casos que se refieran también a sanciones debidamente motivadas del Consejo de la Judicatura y no solamente a abusos de poder. En tal virtud, si esto no lo hace la Asamblea, ¿hay otro ente en la República que tiene competencia para hacerlo? ¿No hay otra alternativa según la Constitución? Mire, de acuerdo a la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional realizar el control de carácter político, y precisamente nosotros nos basamos en aquella disposición para poder seguir el respectivo juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura. Que existen indicios que permiten que otras instancias como la Fiscalía inicie procesos de carácter penal. Eso todos conocemos, y desde luego que la Fiscalía ya debió de iniciar esos procesos con muchísimos elementos que existen. Unos de ellos, los correos electrónicos filtrados, uno de ellos que se hizo público en días anteriores al respecto de cómo a un juez le conminaban a que tome tal o cual resolución, existiendo el video correspondiente. Uno de ellos, este oficio enviado por el doctor Alexis Mera, el oficio 808 SGJ 14-137 del 13 de febrero del 2014, dirigido al doctor Patricio Pazmiño, al doctor Gustavo Yal y a la Corte Nacional de Justicia, en el que de alguna manera él trataba de influir en jueces de la provincia de Manabí para que se abstengan de fallar en contra del Estado ecuatoriano en una demanda que tenían maestros jubilados en contra del Estado. Entonces, mire, solo con esa carta la Fiscalía ya debería de iniciar las acciones penales correspondientes, en apego a lo que determina el artículo 168 de la Constitución, que dice que todos los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa, y que toda violación a estos principios conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Usted presenta cuatro casos que se refieren a la jurisdicción de Pastaza. En consecuencia, no son todos juicios de interés político o partidista o para defender los intereses del Estado en contra de los ciudadanos. Brevemente, de los casos de Pastaza, cite un caso o casos que se refieran a un funcionario determinado. ¿En qué consiste ahí la intromisión del Consejo de la Judicatura en la potestad de juzgar? Mire, más que nada en los casos que se refiere a la provincia de Pastaza, ahí tenemos hechos que conllevan a una responsabilidad del presidente del Consejo de la Judicatura y del Consejo de la Judicatura por omisión. ¿Por cuánto? A pesar de que en instancias superiores se ha determinado responsabilidades de nivel inferior al respecto de fallos de determinados jueces, determinados por órganos superiores, determinados por jueces, el Consejo de la Judicatura les ha protegido. Y un caso reciente en la provincia de Pastaza, la directora del Consejo de la Judicatura, que a su vez es jueza, tuvo una denuncia de carácter penal. Utilizaron una serie de artificios para que, ante el llamado de la fiscal a la audiencia de formulación de cargos, no se realice. Y efectivamente no se realizó. Y luego, ¿qué es lo que ocurrió? Desde Quito le remueven a esa fiscal y nombran una fiscal acá en la provincia de Pichincha. Y obviamente el caso está en cero, protegiéndole a la directora del Consejo de la Judicatura involucrada en un caso de carácter penal.
a pesar de que el Consejo de la Judicatura acá conoce que debió de establecer por lo menos la suspensión en la finalidad de que esa ciudadana tenga, como tiene que ser, el derecho a la defensa, pero obviamente en condiciones de todos los ciudadanos, en condiciones de que ella no sea jueza y parte. ¿Cómo es que ejerciendo el cargo de directora del Consejo de la Judicatura, a su vez tenga que estarse defendiendo de un proceso de carácter penal? Eso por citar un solo caso en la provincia de Pastaza. Hay una serie de casos más allí y en otros lugares del país. Y en esos casos aparentemente pues no existe un interés político del gobierno en un asunto de interés nacional como los que más se conocen, sino que se trata de ciudadanos comunes. ¿O existe en esos casos además alguna vinculación partidista clientelar de Alianza País? O sea, esas personas que no han actuado correctamente son adherentes, afiliados, simpatizantes de Alianza País. Mire, existe la vinculación directa entre quienes no han sido sancionados o han sido protegidos por parte del Consejo de la Judicatura con el partido de gobierno. La directora del Consejo de la Judicatura es precisamente de Alianza País y eso todos lo conocemos. Y además jueza en la provincia de Pastaza. Y en su momento tenemos un caso en que un juez fue destituido por error inexcusable, un juez de un nivel inferior, pero los jueces vinculados a Alianza País que determinaron exactamente lo mismo que el juez de nivel inferior, no fueron sancionados de la misma manera. Ellos fueron sancionados apenas con 30 días de suspensión, cuando se trata del mismo caso. Es decir, existió discrecionalidad por parte del Consejo de la Judicatura en la finalidad de proteger a quienes tienen una vinculación de carácter política con el correísmo de manera fundamental. Entonces estaríamos ante una situación donde no solo el interés del gobierno nacional, sino situaciones que afectan a ciudadanos comunes, por lo cual es obligación de la Asamblea asumir la investigación en la Comisión de Fiscalización y para los asambleístas de Alianza País la oportunidad de demostrar que no están dispuestos a tolerar abusos de poder de malos afiliados o adherentes. ¿Cuentan ya con los respaldos necesarios para pedir el juicio político? Mire, nosotros contamos con las firmas necesarias, pero aquí lo fundamental va a ser cuál va a ser la actuación de cada uno de los asambleístas en la Asamblea Nacional, frente a pruebas contundentes que no únicamente las hemos presentado nosotros, que lo han presentado exjueces, que lo han presentado ciudadanos y ciudadanas ante el país, frente a pronunciamientos claros de los colegios de abogados del país, frente a todos estos hechos, los asambleístas tenemos la responsabilidad que, alejados de los colores de carácter político, por favor intervengamos atendiendo la demanda ciudadana que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con independencia de la justicia en el país. Porque obviamente a la justicia no únicamente se le utilizó para la persecución política, sino también se la ha utilizado para intereses de carácter particular. En ese sentido, nosotros aspiramos de que la Asamblea Nacional responda a las aspiraciones y a las demandas de los ciudadanos y que no se quede nuevamente en lo que ha sido el papel de la Asamblea en los 10 años anteriores, es decir, que se quede cubriendo las cosas con un manto de impunidad. Nosotros demandamos de la Asamblea Nacional al error inexcusable, que es un tema legislativo, ¿qué propone? Porque ese es el instrumento mediante el cual han ocurrido estas injerencias o intervenciones del Consejo de la Judicatura, que tiene competencias administrativas y no judiciales sobre quienes actúan judicialmente, pues que son los jueces. Mire, al respecto de eso, yo creo que no hay nada que hacer, porque la Constitución y la ley son absolutamente claros. El Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad de carácter administrativo, no tiene la posibilidad de estar por encima de los jueces, de analizar fallos, de analizar resoluciones de los jueces. Esa posibilidad, esa potestad no le ha otorgado ni la Constitución ni la ley. Por el contrario, la Constitución y la ley son absolutamente claros. Quienes
pueden determinar el error inexcusable son únicamente los jueces. Y eso no únicamente está determinado por la Constitución y la ley, sino lo han expresado organismos internacionales, lo expresó Baltasar Garzón, lo expresó en la sesión número 3294 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al respecto, ¿qué es lo que dice? En el numeral 25, al comité le preocupan las alegaciones relativas al uso frecuente por parte del Consejo de la Judicatura del sistema de disciplina previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial para destituir a jueces, en particular a través del uso de la figura amplia del error inexcusable. Ahí o sea que se debería derogar abrogación de funciones. El error inexcusable, de acuerdo a lo que dice el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Debería derogarse esa facultad. Pero desde luego, porque ¿en qué se ha constituido el error inexcusable? Justamente en la figura que ha permitido que el Consejo de la Judicatura se inmiscuya en las decisiones de los jueces. Y eso es absolutamente claro y se ha demostrado en base a todas las pruebas que se han hecho públicos en los últimos días. Raúl Tello, asambleísta, integrante de la Comisión de Fiscalización. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Bueno. Muy amable. Sí, Alfredo, cuando regresemos, Guillermo Celi estará con nosotros, asambleísta nacional por Suma. Los temas de la consulta popular para la implementación de los consensos alcanzados en los diálogos del presidente de la República. ¿Se deben incluir los temas económicos? Analizaremos este tema y más con nosotros. Sigue aquí. La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se puede estar a favor. Así lo dijo Charles Maurice Talleyrand, diplomático y estadista francés. Guillermo Celi, asambleísta nacional por Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, mi abrazo a los ecuatorianos. Suma apoya la consulta popular. ¿Qué consideran prioritario? ¿Apoyan o no apoyan? ¿Cuál es la posición? Es que le hemos venido planteando desde los inicios del mes de agosto. Es necesario y urgente que el presidente de la República, el presidente Moreno, llame cuanto antes a una consulta popular como un mecanismo real y el eje central de la cirugía mayor contra la corrupción. ¿Por qué? Porque hay que institucionalizar el país. Hoy día vivimos una crisis institucional y vivimos también una crisis de carácter económica. Y en el lado de la crisis institucional, la consulta popular, que desde nuestro punto de vista debería tener, entre otros temas, tres fundamentales. El primero, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha convertido en la piedra angular del hiperpresidencialismo para designar a los titulares de órganos de control, precisamente a los amigos y ex colaboradores del correísmo. ¿Y qué ha pasado en 10 años? Los escándalos de corrupción que a diario nos damos a conocer o que salen a la luz pública, que son lamentables que ocurran por la falta de un control adecuado y una falta de una fiscalización coherente en torno a estos hechos. Por eso, según lo que ha planteado el presidente Lenín Moreno, había una coincidencia con la oposición. O sea, es fundamental reforzar la transparencia en el control de lo público. Al respecto, Alianza País tiene una posición. El asambleísta Daniel Mendoza, coordinador de la bancada de Alianza País, propone una alternativa frente a lo que propone la oposición. Veamos. La participación ciudadana es ya un derecho adquirido de todos los ecuatorianos y nosotros en nuestras expresiones públicas pues hemos defendido y hemos planteado la tesis de fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana porque es apenas lógico, es apenas de sentido común el entender que es un proceso perfectible. En realidad la designación de los consejeros mismos tiene que estar enmarcado en una transparencia, es decir, nosotros estamos planteando incluso que quienes lleguen a ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana pues no tengan afiliación política en los últimos 10 años. Eso es algo elemental para poder garantizar esa transparencia que debe estar ligada a la designación de las autoridades de control. ¿Insisten ustedes en que desaparezca el Consejo? Alfredo, la soberanía radica en el pueblo y es la voluntad del pueblo la que fundamenta a la autoridad. Es decir, hay que llevar
permanentemente a procesos de participación real de los ciudadanos a través de consultas populares. ¿Y cómo es posible que este invento creado por el correísmo, que en los 10 años lo único que ha causado son los hechos que ya estamos viendo, que no ha habido un control efectivo, que no ha habido una acción concreta para precautelar y tutelar los fondos de ustedes, de los ecuatorianos? Es por eso que quienes son los representantes de los ecuatorianos es precisamente el Parlamento. En Estados Unidos, en Francia, en España, son los parlamentos los que nominan. Obviamente aquí en el Ecuador se podría instituir una comisión de mérito y oposición para designar a esos organismos de control, a sus máximas autoridades, con una profunda veeduría de los sindicatos, de los gremios, de los colegios profesionales e inclusive de la comunidad internacional a través de la Organización de Naciones Unidas, para seleccionar a las mejores mujeres y los mejores hombres en puestos de relevancia, de control en los diferentes estamentos del Ecuador. En ese sentido, es fundamental una reforma y no hay que tenerle miedo, porque precisamente... Bueno, se le tiene miedo por los antecedentes, porque la oposición coincide desde la campaña electoral en suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, pero propone la intervención del Congreso y de la Asamblea y del presidente mediante ternas, lo cual sería volver al sistema anterior de la partidocracia que dependía de las componendas entre Carondelet y las mayorías móviles. Ahora usted propone adicionalmente, para reforzar ese sistema, concursos con veeduría ciudadana. Pero seguro que no sería mejor ciudadanizar el Consejo de Participación estableciendo una composición diferente, porque la Constitución tampoco le establece explícitamente. Pero yo le pregunto a usted, Alfredo, y a los ecuatorianos, ¿qué representatividad ciudadana tiene un Consejo de Participación que no es electo por voluntad soberana de los ecuatorianos? Lo que sí pasa en el caso del Parlamento. Lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo de veeduría para la elección de los organismos de control. Por ejemplo, como le acabo de señalar, con los sindicatos, los gremios, la sociedad civil y obviamente también la participación de veedurías internacionales para transparentar esos procesos. Y adicionalmente a aquello, hemos también planteado que se debe intensificar la permanente acción de los ecuatorianos a través de las consultas populares. En este caso... Ahora, pero volviendo, es que es muy importante el sistema, porque esa ha sido la base de la consulta. Ese sistema que usted propone se aplicó en 1998, cuando se dijo que era la última vez que la Asamblea Nacional nombraba a los jueces. Se hizo un concurso, hubo comisiones ciudadanas y finalmente... En el Congreso de esa época, el dueño del país puso a los que les dio la gana, hizo este no, este sí, este no, este sí. Esa es la verdad. ¿Cómo se logra neutralizar eso? Es que en el caso de la justicia debe haber un procedimiento especial que debe ser debatido por todos los sectores, por toda la ciudadanía, justamente de establecer mecanismos para que sean los mejores y las mejores que estén en puestos en el caso de lo que es la función judicial. Yo me refiero al resto de estamentos de control, que son fundamentales también para la tutoría, para la veeduría y para evitar hechos de corrupción, como una articulación fundamental en la cirugía mayor contra la corrupción. Pero también, Alfredo y ecuatorianos, debemos ir a un paso más allá. Y ese paso más allá es eliminar por consulta popular la reelección indefinida, que entró a espaldas del pueblo ecuatoriano con 100 alzamanos allá en diciembre del año 2015, contra la voluntad soberana de los ecuatorianos. ¿Y por qué la reelección indefinida no es buena? Porque es acumulación de poder, es pensar en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Es un estímulo perverso para acumular poder y lamentablemente la acumulación de poder en el tiempo. Miren los casos de corrupción que estamos viviendo a diario. Por eso hay que ciudadanizar esta consulta popular. Ahora, pero en cuanto a las reelecciones indefinidas, la idea ¿cuál sería? ¿Volver al sistema anterior que se aprobó en referéndum popular de que solo haya una, nada más que una, o suprimirla totalmente? Mire, ya los ecuatorianos se pronunciaron en las urnas en el año 2008, donde se determinó que había una sola reelección y para todos los cargos de elección popular. Esto no es dedicatoria para nadie en particular. Esto es no reelección indefinida, reelección solamente un solo periodo, como lo determina la Constitución o lo determinaba la Constitución del 2008 por mandato ciudadano. Y esto significa que iría desde el presidente de la República, pasando con alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y legisladores, es decir,
decir asambleístas. Es fundamental permitir el recambio generacional, dejar de lado esos dogmas ideológicos de izquierda y de derecha y fundamentar la responsabilidad en la generación de empleo, que es un tema también fundamental para los ecuatorianos. Y que ahora, para cerrar, sobre los requisitos para las autoridades de control y los integrantes del Consejo Nacional Electoral de la Corte Constitucional, se debe preguntar sobre requisitos que garanticen despartidización política y pluralismo. Bueno, nosotros en el seno de la Asamblea Nacional ya lo hemos debatido cuando se ha hablado sobre el tema relativo a la agenda parlamentaria por el diálogo nacional, donde se necesita incorporar, por ejemplo, por lo menos que durante los 10 últimos años, esa persona que quiera postularse para ser contralor, fiscal, miembro de la Corte Constitucional, no debe tener, por lo menos en los últimos 10 años, ni afiliación política, ni haber pertenecido a gobierno alguno, para evitar algún tipo de afecto o desafecto, que lamentablemente es lo que ha generado que no se haya dado una lucha frontal contra la corrupción y evitado hechos lamentables que hoy día ensombrecen al país. Por eso, Alfredo, hoy día necesitamos que sean los ecuatorianos que iluminen ese camino que necesita el Ecuador del presente y del futuro. Y también muy preocupados por la generación de empleo. Debe de inmediato analizarse si en la Asamblea no se plantea rápido la eliminación o la reformulación de la fórmula de cálculo en la ley de plusvalía, que lamentablemente ha hecho una regresión, una desaceleración. Bueno, pero eso el presidente no necesita meter una consulta, porque con la facultad del veto que tiene es suficiente para que pase. Lo debería ser de inmediato. De inmediato, por supuesto que sí, Alfredo. Guillermo Celis, asambleísta nacional por Suma, en Contacto Directo. Gracias por su participación. Muchas gracias, Alfredo. Más adelante, aquí en Contacto Directo, María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, la agenda presidencial en la Asamblea de Naciones Unidas, la cooperación con el Frente Anticorrupción y la doctrina Roldós en la crisis venezolana. Analizaremos estos temas. Siga con nosotros. Acerca de la posición del gobierno del Ecuador en la comunidad internacional sobre la crisis en Venezuela, el ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, José Ayala Lazo, señaló lo siguiente. Veamos. El presidente Roldós en el año 1980 propuso una doctrina que debería ser respetada por el Ecuador. La doctrina que consiste en señalar que la defensa y protección de los derechos humanos está por encima de todo derecho o principio como el de intervención. En el año 1993, esa doctrina fue recogida a nivel mundial en la Conferencia de Viena. Y en el año 2009, hace poco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó un informe en virtud del cual se dice que para fortalecer la soberanía responsable hay que crear un sistema que proteja los derechos humanos de todas las personas del planeta. Para ello hay tres pilares. El primero, cada Estado es el principal responsable de proteger a sus ciudadanos. El segundo, la comunidad internacional tiene que actuar para cooperar con los Estados en dicha defensa. Y el tercero, si los Estados no cumplen con esa obligación, la acción internacional debe ser concertada, inclusive llegándose, según el capítulo 7º de la Carta de la ONU, a la acción militar aprobada por el Consejo de Seguridad. Y finalmente, si el Consejo de Seguridad por algún veto no actúa en apoyo o en ejecución de la llamada resolución pro paz, la Asamblea General de la ONU puede intervenir y dictaminar que es necesaria una acción internacional de protección de los derechos humanos. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Según el artículo 417 de la Constitución, en el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta. En tal virtud,
¿por qué el gobierno nacional no ha considerado la doctrina Roldós de soberanía responsable en derechos humanos en el caso de Venezuela? El Ecuador, Alfredo, respeta obviamente la Constitución, que es la Carta Magna, es el pacto social que nos guía a todos los ecuatorianos. En la Constitución se establece la no intervención, el respeto a la soberanía de los estados. Además, el Ecuador es un país que ha suscrito todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Somos un país que cumple y que promueve los derechos humanos a nivel internacional, y la posición del Ecuador además ha estado muy a tono con lo dicho por el secretario general Antonio Guterres en relación al tema venezolano. Es decir, que hay que utilizar los canales que tiene el propio país Venezuela, respetar su autodeterminación, respetar su soberanía, facilitar, apoyar y acompañar los mecanismos de diálogo que se están produciendo ahora en Venezuela. Esa ha sido la posición de Venezuela, y hemos dicho no injerencia no quiere decir indiferencia, y por eso hemos activado una serie de espacios a nivel regional y acompañado la iniciativa de UNASUR que están llevando a cabo tres expresidentes de la República, a la cabeza el expresidente español Rodríguez Zapatero, para promover la solución pacífica de las controversias en Venezuela y animar un proceso de diálogo y reconciliación nacional. Ahora, pero lo cierto es que la crisis se prolonga, no encuentra salida pese a los esfuerzos que evidentemente ha habido de la comunidad internacional. Los derechos humanos están en vilo, la intención evidente que se consolida, por otro lado, se ve que es perennizar el mando del Estado al poder fáctico del chavismo, que está por encima de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, concretamente, ante esta prolongación de la crisis, donde ni siquiera la posición del Papa, ni de Rodríguez Zapatero, ni de la OEA es válida, ¿qué considera pertinente en estos momentos para que funcione? Bueno, Alfredo, a nosotros como un país hermano, Venezuela, nos preocupa. La preocupación y el mandato principal es consolidar una política exterior, animar un proceso de diálogo nacional, como hemos hecho, para elaborar y construir con participación ciudadana nuestra nueva agenda de política exterior 2017-2021. Lo hemos hecho con más de 10 mesas de diálogo, más de 2.000 personas participando, nuestra comunidad migrante participando, fortaleciendo los principios constitucionales y construyendo una agenda de política exterior que nos permita una inserción poderosa e inteligente del Ecuador en la comunidad internacional, fortalecer nuestras relaciones bilaterales con todos los países del mundo y fortalecer el sistema multilateral. El Ecuador es un país muy creyente del sistema multilateral y tenemos varias iniciativas que el Ecuador está liderando en este momento y que el presidente Moreno llevará a las Naciones Unidas. El decreto ejecutivo número 21 que crea la Estrategia Nacional contra la Corrupción, en su artículo 2, numeral 2, dispone de evaluar y retroalimentar los mecanismos para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En la agenda del presidente Moreno en Naciones Unidas a fin de mes se anuncia que está previsto la firma de un acuerdo de cooperación contra la corrupción con Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Está confirmado la firma del convenio. ¿En qué consiste la cooperación? Bueno, la visita del presidente a Naciones Unidas está confirmada, tiene una agenda muy completa que pasa por su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, una reunión bilateral con el secretario general Antonio Guterres, va a presidir el presidente Moreno la reunión del G77 más China, que ahora lidera nuestro país, el Ecuador, y que agrupa a 134 países del sur global. Él va a presidir ese espacio de discusión política, y entre esos está, Alfredo, precisamente la suscripción de un acuerdo con la Secretaría de la Convención de Lucha contra la Corrupción. ¿Por qué? Porque el Ecuador lo ha dicho, la corrupción es un flagelo que no solamente afecta al Ecuador, sino que afecta al mundo entero. Ese convenio incluye tres aspectos muy importantes. El primero, el aspecto de la prevención, es decir, cómo fortalecer la educación en valores a nivel mundial. El segundo aspecto es cómo establecer
indicadores que permitan que todos los países nos midamos con iguales parámetros y que no haya discrecionalidad. Y el tercer punto es el intercambio de buenas prácticas de transparencia entre todos los países que conforman las Naciones Unidas. Esos son los 3 puntos que incorpora el acuerdo que firmaremos con la Convención de Lucha contra la Corrupción. Es decir, que no será un acuerdo parecido al que se suscribió con Guatemala, sino que tiene otras características, por supuesto, cada estado tiene la facultad de hacerlo. Absolutamente distinto este país. El Ecuador es un país que tiene instituciones fuertes, que tiene mecanismos establecidos, que tiene, obviamente, tenemos cosas que mejorar, por supuesto, pero que ha habido toda una historia, incluso la propia convención en los 2 exámenes que ha pasado el Ecuador en estos últimos años, ha felicitado a nuestro país por el cumplimiento de una serie de principios de la convención, entre esos una amplia participación ciudadana, mecanismos de control social, un sistema de justicia que ha sido renovado. Pero por otro lado, obviamente todo el sistema institucional tiene que ser y siempre puede ser mejorado. Sin embargo, la OIT y los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido al Estado del Ecuador poner su legislación en conformidad con los tratados internacionales. Se aprovechará la consulta popular para preguntar al pueblo si está de acuerdo en derogar las enmiendas constitucionales que afectan derechos de los trabajadores y de la libertad de expresión. Bueno, la consulta popular es digamos, un mecanismo que tiene el presidente de la República para consultar a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que es el soberano, para que se pronuncie sobre temas de interés nacional. En este momento, obviamente, hay una gran ebullición, una gran discusión a nivel nacional de cuáles son esos temas. Eso, obviamente, está aún en proceso de discusión. Evidentemente que aquí se trata de que el pueblo se pronuncie sobre temas que son de interés nacional. Interés nacional es, por ejemplo, cómo optimizar los mecanismos de participación ciudadana y control social, cómo fortalecer nuestras instituciones democráticas, y eso será discutido en las próximas semanas. El derecho a la libertad de expresión. Bueno, gracias, María Fernanda Espinosa, canciller de la República. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Buen día. Solo para despedirnos, Alfredo, invitarlos mañana a 7 en punto de la mañana, otra cita en Contacto Directo. Que tengan un muy buen día. Y por mi lado, nos vemos el próximo lunes.